100% Radio. Una pregunta que quiero hacerte, mi querido amigo, mi querida amiga. ¿Alguna vez te has sentido pequeño frente a un desafío? Tal vez la dificultad parece tan grande que sientes que no tienes el poder suficiente para superarla. Este sentimiento es normal, pero encontramos una historia maravillosa en Samuel, primera de Samuel 17, la historia de David y Goliat. Esta historia nos recuerda que la verdadera grandeza no está en el tamaño físico, sino en la fe. En primera de Samuel 17:4 leemos: Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo. Cuenta la historia bíblica que este gigante intimidaba a todos los soldados de Israel, pero David, un jovencito pastor, tenía una confianza en Dios tan inmensa que lo convirtió en el verdadero gigante de la historia. Porque, amigo querido, amiga querida, la grandeza no está en lo externo. Porque al igual que David, tú y yo podemos enfrentar nuestros gigantes. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, no mirándonos a nosotros mismos, sino recordando quién está con nosotros. Porque a través de Cristo tenemos la autoridad y el poder para vencer cada obstáculo. Y con la fe correcta, nada ni nadie puede intimidarnos. La importancia de todo esto es ser gigantes en la fe y no tanto en el tamaño. David era físicamente mucho más pequeño en comparación con Goliat. Para tener una idea, Goliat medía casi 3 metros o 3 metros y medio de altura y su armadura pesaba tanto como el mismo David. Claro, al mirar esto o al tener en cuenta esto, aparentemente David no tenía posibilidades de vencer a alguien tan grande. Sin embargo, la fe de David en Dios lo hacía gigante, pero en el reino espiritual. Mientras que Goliat, a pesar de su tamaño, era un enano en términos de confianza en Dios. David fue capaz de ver más allá de las amenazas de Goliat porque sabía que el Señor estaba a su lado. La diferencia que había también, que es muy importante remarcar, la diferencia entre David y los soldados de Israel. Y esta diferencia no radicaba en el coraje físico, sino que él tenía fe en Dios, mientras que los demás se dejaban intimidar por el tamaño del enemigo. David se enfocaba más que en el tamaño de Goliat en la grandeza de Dios. Sabía que no enfrentaba al gigante en sus propias fuerzas, sino en el poder y en la autoridad que Dios le daba. Esta historia es una lección importante para nosotros porque muchas veces enfrentamos problemas y permitimos que nos intimiden. Olvidamos que el Espíritu Santo vive en nosotros, el mismo Espíritu que resucitó a Cristo. Pero cuando somos conscientes de quiénes somos en Jesús, ningún gigante nos puede intimidar, porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. No permitas que los gigantes te intimiden, amigo o amiga. Para vivir como gigantes espirituales, primeramente necesitamos vernos como Dios nos ve. En Jesús hemos sido hechos hijos de Dios, por tanto estamos llenos de su poder y de su autoridad. Y al igual que David, tenemos la opción de enfrentar nuestros desafíos con una fe firme en que Dios ya ha asegurado nuestra victoria. Algunos pasos prácticos para aplicar esta verdad a nuestra vida. En primer lugar, recuerda quién eres en Cristo. La palabra de Dios dice que todo el que es nacido de Dios ha vencido al mundo. En primera de Juan capítulo 5 encontramos este maravilloso pasaje. ¿Quién es el que vence al mundo sino aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios? No dejes que el miedo o las dudas te hagan sentir menos. Recuerda que en Cristo eres fuerte, valiente y lleno del Espíritu Santo. En segundo lugar, ora, amigo querido, amiga querida, para ver más allá de las apariencias, más allá de tus ojos naturales.
Al igual que David, pide que Dios te dé una visión espiritual de la situación que estás atravesando y que puedas mirar tu problema, tu dificultad, desde la perspectiva de Dios. Ora, clama a Dios para que puedas ver más allá de las amenazas y percibir la realidad de su poder en tu vida. En tercer lugar, señalar algo muy importante, y es que debes declarar la victoria de Jesús en cada situación. Jesús ha vencido al mayor de los gigantes, el pecado, y Él ha dado su vida para que podamos vivir en libertad. Así que no te dejes intimidar. Declara la autoridad de Jesús sobre cada dificultad y reclama su victoria en cada situación que enfrentes. En cuarto lugar, cree en el poder del Espíritu Santo en ti. Tienes al poderoso Espíritu Santo viviendo dentro tuyo. Tienes que ser consciente de esto. Él vive en ti, lo que significa que tienes un poder mucho mayor que el que tenía David en ese momento. Porque el Espíritu Santo te da la capacidad de vencer cada obstáculo y enfrentar cualquier temor con la seguridad de que Dios te respalda. Amigo, amiga, vive como el gigante espiritual que eres en Cristo. Esta historia de David y Goliat no es solo un relato de victoria, un cuento de la Biblia. Es una muestra de cómo la fe en Dios nos convierte en verdaderos gigantes espirituales. Si te sientes pequeño o intimidado por los problemas, recuerda que Dios ya te ha dado poder y autoridad en Cristo. Así como David enfrentó a Goliat con fe, tú puedes enfrentar tus desafíos con la seguridad de que el Espíritu Santo está contigo y te da la victoria. Hoy eres un gigante espiritual en Jesús. No permitas que los enanos del miedo, la duda o el enemigo te intimiden. Enfrenta cada situación con valentía, sabiendo que Dios está contigo y te ha dado poder y autoridad para vencer. Oramos al Señor y le decimos: gracias, Señor, por hacerme más que vencedor en Cristo. Hoy elijo enfrentar mis gigantes y lo hago con fe, sabiendo que tú estás conmigo y me has dado autoridad. Ayúdame a recordar que, como hijo tuyo, soy un gigante espiritual, fuerte y capacitado para superar cualquier obstáculo. Te pido que abras mis ojos espirituales para ver mi verdadera identidad en ti. Permíteme vivir cada día con valentía y confianza, sabiendo que tengo tu Espíritu Santo en mí. Gracias, Señor, porque en ti soy poderoso y nada puede intimidarme. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mis queridos amigos, por habernos acompañado. Te envío un abrazo grande. Dios te bendice y hasta la próxima. Contactos: marioserrano@live.com.ar. En Facebook: Mario Rubén Serrano.